Hay túneles que no se eligen, simplemente se atraviesan. La ansiedad y la depresión no son solo estados del ánimo, son travesías interiores, pasajes donde la conciencia camina a oscuras buscando un sentido. Cuando entramos en ese túnel, no todo se ve, pero todo se siente. A veces el túnel desemboca en una caja abierta y de ella emergen los nombres del malestar: depresión, ansiedad, agorafobia, pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático. No son etiquetas, son lenguajes del sufrimiento, formas que toma la psique para decir algo necesita transformarse. La psique habla por imágenes, y esta imagen es clara. Antes de volar, hay que detenerse. Antes de ser mariposa hay que ser crisálida. El síntoma no solo duele, también señala. El sufrimiento inútil encierra, el sufrimiento útil revela. O nos cristalizamos en la herida, o dejamos que nos transforme. Cuando el dolor encuentra sentido, deja de ser prisión y se vuelve camino. Hay libros que no prometen curas rápidas, ofrecen mapas, lecturas que convierten el síntoma en símbolo y la crisis en tránsito. La ansiedad, una encrucijada del alma, porque no toda ansiedad es huida. A veces es la pregunta que aún no sabemos formular. La depresión, un camino de transformación, porque no toda tristeza es caída. A veces es pausa, silencio, reordenamiento interior. El autor de estos libros es Mario Eugenio Saiz Loureiro, psiquiatra y analista junguiano, quien propone escuchar el síntoma no como enemigo, sino como un mensaje en busca de sentido. Nos acompaña Andrea Luca, directora editorial de Sirena de los Vientos, psicóloga y psicoterapeuta. Junto a ella, Claudia Gres Villegas, analista junguiana. Y Pilar Amezaga, psicóloga clínica y analista junguiana. Damos inicio a este encuentro, recordándole que las preguntas se realizarán al final de la exposición. Y ahora, le damos el pase a Andrea Luca, directora editorial de Sirena de los Vientos. Adelante, Andrea. Saludos desde Madrid, España, a todas las personas que nos acompañáis ahora y a las que veréis la grabación que se colgará en YouTube. Hemos iniciado esta presentación con la imagen de la oruga que se convierte en mariposa, pasando por ese difícil pero necesario tiempo de crisálida, noche oscura del alma en su camino hacia la transformación, hacia la sanación desde un mayor nivel de conciencia, donde el síntoma se abre al símbolo en el que late la visión del camino. Porque el símbolo es puente. Desde lo desconocido que se manifiesta en el síntoma y nos hace sufrir, hacia esa ampliación de conciencia desde la que el sufrimiento se convierte en sentido que alumbra nuestra aventura vital. El símbolo es puente que desvela y permite atravesar obstáculos. Este es el ámbito de la cuarta escuela posjunguiana simbólico-integrativa, que rescata el alma del materialismo científico y alumbra el camino del ser humano hacia un mayor nivel de conciencia, para sanar el alma propia y la del mundo. Como decía Einstein, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que fue creado, y por ello, de la mano de la psicología profunda y de la física, ayudados de las otras ciencias, debemos dar un salto cualitativo y cuantitativo en favor de la humanidad de la nueva era o del nuevo eón, que es el del espíritu, como alumbra y dice, recordando a Joaquín da Fiori, Carl Gustav Jung. La cuarta escuela nos lleva a considerar el valor del símbolo como mediador entre lo oculto y lo revelado. Únicamente puede calificarse a un símbolo viviente cuando es también, para el que lo contempla, la mejor
y más alta expresión de lo intuido y aún desconocido. En estas circunstancias ejerce un efecto creador y sustentador de la vida. Ese carácter contemplativo en el aquí y ahora del símbolo se convierte en puerta de transformación. Por ello, esta cuarta escuela envuelve su mirada hacia la profundidad del símbolo, indagando en su esencia, en su sentido y en su significación psicológica. Esta cuarta escuela post-junguiana simbólico-integrativa también revisa conceptos adaptándolos a la realidad de hoy desde tres pilares fundamentales: Mario Sainz, Carlos Byton y Vicente Rubino. Así, la voz de América se abre desde la psicología analítica, llegándonos a todos en este momento tan necesario. El uruguayo Mario Sainz, autor y compilador de los libros que hoy presentamos, amplía la dinámica Anima Animus con la importantísima aportación de la energía andrógina, yendo más allá de la constricción de los géneros hacia horizontes de más consciencia, y lo hace desde una raíz profundamente científica. En su libro Anima Animus Androgynus, Aportes para la diversidad de género, este autor se abre también al campo de la neurociencia y considera la psicología profunda en un cauce más relacional, al tener en cuenta el contexto, y más científico al uso académico, al ser contemplado desde un prisma también biológico. Desde su psicología simbólico-arquetípica a una símbolo, neurociencia y mitología. Con Carlos Byton renovamos también conceptos clásicos de la psicología junguiana y se amplía también hacia lo cultural y hacia lo cósmico, comprendiendo como el anterior que la sanación y la psicopatología se vinculan con una resonancia interior que nos abre a una comprensión que sana. Las etapas arquetípicas de la vida en el libro que hemos publicado de Carlos Byton, El viaje del ser en busca de la eternidad y el infinito, las 7 etapas de la vida en la psicología simbólica junguiana, nos muestran el caminar arquetípico de la psicología simbólica junguiana, y el problema del mal alcanza una realidad tangible y estudiada como tal en el ámbito de la psicopatología, desde una profunda visión científica, humanística y espiritual. Abarca en su estudio campos como la educación y la cultura, y a través del proceso de individuación y del estudio del mal, nos lleva Carlos Byton a la humanización del mundo y a una ampliación de conciencia en la unidad cósmica de la que formamos parte. En su libro Psicología simbólica junguiana, El viaje de humanización del cosmos en busca de iluminación. Con el tercer pilar de la cuarta escuela simbólico-integrativa, Vicente Rubino, somos llevados a una inmersión en las aguas profundas de la psique, de los símbolos, de la historia del alma en la búsqueda de sí misma por los caminos de la filosofía, de la poesía, de la antropología, de la espiritualidad, del arte y de la física. En su psicología sintético-simbólica, se envuelve en los símbolos de su propia trayectoria vital, símbolos que son iluminados por Vicente Rubino, que rescata de la parte oscura de la luna psíquica esa blanca luz que espejea el conocimiento de los valores y saberes de Jung. Filósofo del arte, voz de poeta arraigada en la memoria antigua del mundo, es Vicente Rubino, manantial y cauce, que ha llegado a nuestra editorial por esos misteriosos caminos de la sincronicidad. Para estos autores, el símbolo es puente entre lo desconocido y lo conocido, pleno de significado, que ilumina la mente, trayendo comprensión. Pero el hombre ha petrificado los símbolos en dogmas hoy carentes de sentido y en fórmulas fijas que no tienen ya la fuerza vivificadora que tuvieron. Y es necesario volver la mirada a la importancia del símbolo en un momento en el que está emergiendo un nuevo nivel de conciencia. Ya no puede haber muros que compartimenten la ciencia y el espíritu, sino que estos muros deben caer para poder construir puentes en los que ciencia y espíritu encuentren el cauce común y renovado, donde los símbolos que emergen de lo inconsciente colectivo nos vivifiquen con su dinámica en comprensión del misterio tremendo y profundo de la mente humana y de su origen. Tras presentar brevemente la cuarta escuela post-junguiana simbólico-integrativa, corresponde ahora presentar al autor que hoy nos convoca,
Mario Saiz Laureiro, pilar fundamental, junto con Carlos Byton y Vicente Rubino, de la cuarta escuela posjunguiana simbólica integrativa, y voz fundamental de América Latina, que nos aporta obras sobre clínica tan necesarias y tan escasas hoy en el panorama de la psicología junguiana. Debo decir que conocer a Mario ha sido de una enorme riqueza, no solo para mí como psicóloga o para la editorial por la importante aportación de su obra, sino también en lo personal, donde sintonizamos en la profundidad de la vivencia de la pareja interior y al que debo agradecer su maravilloso prólogo a mi libro Amor andrógino, publicado el pasado mes de febrero. Así pues, vibrando en la sintonía de Mario Sainz en lo personal y agradecida como editora a su sabiduría y saber clínico, es para mí como directora de la editorial Sirena de los Vientos un lujo dar espacio a continuación a Mario Sainz para que nos profundice en la cuarta escuela posjunguiana simbólico-integrativa y seguidamente daremos voz a la presidenta de la IAP, Pilar Amezaga, y después a la analista junguiana, Claudia Grez, a las que iré presentando cuando termine su exposición, Mario Saiz, para que nos hablen ellas de las dos obras que hoy presentamos: La depresión, un camino de transformación, y Ansiedad, una encrucijada del alma. Seguidamente voy a pasar a presentar el currículum de Mario Saiz. Nacido en Uruguay, es doctor en medicina, psiquiatría, profesor en filosofía, posgrado en psicología analítica y máster en psicoterapia con orientación en psicología analítica junguiana por la Universidad Católica de Uruguay. Es analista junguiano de IAP Suapa. Profesor emérito de la Universidad Católica de Uruguay, donde ha dirigido la primera maestría en Latinoamérica sobre psicoterapia con orientación en psicología analítica junguiana. Es profesor invitado de la maestría en Psicología Clínica Junguiana, primero en la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente en la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Es miembro fundador de la Sociedad Uruguaya de Psicología Analítica, SUAPA, y de la Sociedad Uruguayo-Argentina de Psicología Analítica, SUAPA, donde participa como profesor y supervisor en los programas de formación de analistas. Es miembro honorario de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica y miembro fundador y primer presidente del Comité Latinoamericano de Psicología Analítica, CLAPA. Participa también en la formación de analistas en Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Actualmente ejerce la psiquiatría y el psicoanálisis junguiano, dictando a nivel académico y profesional seminarios, cursos y talleres sobre psicopatología simbólico-arquetípica, pareja interior, ánima, animus androgynus, con sus expresiones en la mitología, en los cuentos arquetípicos, en la clínica y en la psicoterapia. Coordina el primer grupo interregional y latinoamericano denominado Investigando Sueños, constituido por miembros analistas de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica y de la Sociedad Uruguaya-Argentina de Psicología Analítica. Ha sido autor y compilador de 5 volúmenes sobre psicopatología psicodinámica simbólico-arquetípica referidos a las patologías con mayor incidencia en la actualidad, libros en los que participan reconocidos analistas latinoamericanos. Con nuestra editorial, con Sirena de los Vientos, ha publicado los siguientes libros: Anima, Animus Androgynus, aportes para la comprensión de la diversidad de género, y los libros que hoy presentamos: Psicopatología simbólica de la depresión, un camino de transformación, y La ansiedad, una encrucijada del alma, dentro de su campo, que es la psicopatología simbólico-arquetípica. Y ahora, Mario, querido profesor y amigo, tienes la palabra. Perdón.
La apertura de estos dos libros de psicopatología simbólico-arquetípica dedicados a la depresión y la ansiedad, realizada hoy por la editorial Sirena de los Vientos, es para mí algo más que un acto de presentación académica. Es un momento de resonancia interior. Como si muchas preguntas, muchos caminos y muchas horas de trabajo encontraran aquí una forma de voz compartida. En primer lugar, mi gratitud a la editorial Sirena de los Vientos y muy especialmente a su directora, Andrea Luca, por su compromiso paciente y sostenido con la publicación de la obra de tantos autores latinoamericanos que desde distintas geografías venimos configurando esta cuarta escuela post-junguiana sobre la psicología simbólica y donde vamos a presentar como las bases de lo que podríamos llamar una nueva psicopatología simbólica arquetípica, en esta noción de integración que nos trae la cuarta escuela. Pero debemos decir que este trabajo no es solo editorial. Este trabajo que desarrolla Andrea Lucas es gestación de pensamiento y es movimiento creativo del alma. Así que muchas gracias, Andrea. Quiero agradecer especialmente también a Pilar Amézaga por acompañarnos hoy en la presentación del volumen dedicado a la depresión y a Claudia Gress por compartir su mirada sobre el libro dedicado a la ansiedad en sus diversas formas. Sus presencias y sus palabras dan profundidad y compañía a este momento de encuentro. Mi agradecimiento también a los analistas Iracy Galías y Nairo Vargas por su valioso capítulo sobre el estrés postraumático, a Mario Dila, Buti y a Pedro Macul Ferreira por su profunda reflexión sobre el trastorno obsesivo compulsivo, y también a Federico Benchín por su lúcida contribución sobre el trastorno de pánico. Cada uno de estos capítulos ha enriquecido este libro dedicado a la ansiedad, con esas miradas singulares, sensibles y profundamente comprometidas que amplíen el horizonte desde el cual intentamos comprender el sufrimiento psíquico. Bueno, y gracias también a todos ustedes, queridos amigos y colegas que hoy están presentes desde distintos países y de distintos usos horarios. Cuando el pensamiento y la búsqueda se comparten, las distancias dejan de ser fronteras y se vuelven simplemente caminos que convergen. Hoy quiero compartir con ustedes un breve fragmento de nuestra historia. Hace ya algunos años, en mi todavía cercana juventud, comenzó a habitarme una pregunta persistente. ¿Cómo funciona la mente? ¿Y qué ocurre cuando su equilibrio se altera? Desde entonces, he seguido esa pregunta con la paciencia de quien escucha un hilo profundo, como una raíz que avanza bajo la tierra en busca de agua, silenciosa, casi invisible, pero tenaz. He intentado comprender los movimientos más ocultos de la vida psíquica. Durante mucho tiempo pudo parecer obstinación. Hoy comprendo que era otra cosa. El trabajo silencioso del self, abriendo en la profundidad de la psique un nuevo cauce para la vida, un cauce por donde el sentido pudiera volver a fluir. Comencé en esa búsqueda por la filosofía. Sartre, Heidegger y Nietzsche fueron mis primeros maestros en el territorio del ser, de la angustia y del devenir. Pero pronto comprendí que la ontología, aun siendo necesaria, no basta para abrazar la complejidad del sufrimiento humano. Entonces descendí
hacia otro territorio, el cerebro. Caminé por los surcos de la medicina, la neurología y la psiquiatría organodinámica, intentando comprender el tejido biológico donde la experiencia se encarna. Sin embargo, incluso allí, algo faltaba. El mapa era preciso, pero la profundidad simbólica del alma aún no encontraba lenguaje. Fue entonces cuando la cosmovisión junguiana apareció en mi vida como una nueva forma de mirar el mundo y el alma. Con ella comenzó también el camino de mi formación como analista junguiano en este 2026, cumplidos 40 años. Después de tantos años de escucha, de búsqueda y aprendizaje, solo puedo caracterizarme como un humilde explorador de ese universo tan vasto, cambiante y misterioso que es la psique humana. Un territorio que nunca se deja poseer del todo y que quizás por eso mismo continúa siendo tan desafiante como profundamente fascinante. Entonces apareció la clínica y con ella algo decisivo: el encuentro con quienes caminaban por los territorios de la depresión, la ansiedad y esas grietas interiores que a veces atraviesan la existencia humana. Allí comprendí que el sufrimiento psíquico no es una idea ni una definición. Es el alma buscando su propia comprensión. La vida psíquica intentando transformarse a través de los símbolos, afectos y procesos que trabajan en silencio. Bueno, ahora, luego de esta breve evocación personal que quería compartir con ustedes, quisiera invitarlos a considerar una imagen sencilla, tomada del cuerpo y de la medicina: la ictericia. En medicina, la ictericia es un signo, es un síntoma sencillo. La piel se vuelve amarilla cuando la bilirrubina se acumula en la sangre. El fenómeno es visible, su causa no lo es siempre, porque puede surgir por una destrucción excesiva de los glóbulos rojos, por una hemólisis, o puede surgir porque el hígado ya no logra transformar lo que circula por él, porque hay una hepatitis viral, hay una cirrosis, o puede surgir porque una vía biliar se ha detenido en su flujo por una obstrucción, por litiasis o por otras patologías. En los tres casos, el color es el mismo. Lo que cambia es la organización profunda del proceso. La ictericia no es una enfermedad, es la superficie donde la enfermedad se vuelve visible. El cuerpo, a través del color, deja ver algo que revela su arquitectura interna en tanto ha perdido el equilibrio. Algo semejante ocurre en la psicopatología. Los síntomas que encontramos en la clínica, la tristeza profunda de la depresión, la inquietud incesante de la ansiedad, las repeticiones de la compulsión, son también colores visibles del alma. Se manifiestan en la superficie de la experiencia, en el ánimo, en el pensamiento, en el cuerpo, en la conducta. Pero como en la ictericia, lo visible no es necesariamente la causa ni el motor de la transformación. Un mismo síntoma puede surgir de historias distintas, de configuraciones diferentes del campo psíquico, de modos diversos en que la vida interior intenta organizar sus tensiones. El síntoma no es el trastorno del alma,
es el lugar donde el alma deja ver que algo en su organización profunda busca transformarse. Y si me permiten tomar una imagen antigua, recordemos que la alquimia nombró este proceso con una fórmula breve y profunda: solve e coagula. El trabajo terapéutico comienza con un solve: disolver fijaciones, aflojar identidades rígidas, permitir que lo escindido vuelva a moverse y a encontrarse. Solo entonces puede surgir el coagula, que nos trae una nueva forma de organización más amplia y más coherente. Y no se trata de volver a lo que fue, sino permitir que la psique encuentre una forma capaz de sostener la tensión sin romperse, sin fragmentarse. Porque solve no es destrucción, sino apertura. Y coagula no es repetición, sino la nueva forma que la vida encuentra para seguir siendo. Y así como la ictericia impregna la piel, cuando el órgano no logra transformar lo que circula por él, el síntoma impregna la vida psíquica, cuando el alma no consigue metabolizar lo que la atraviesa. La medicina corrige el color del cuerpo. La psicoterapia busca algo más profundo: transmutar la experiencia en sentido. Porque el síntoma es solo el color visible del sufrimiento, es superficie, mientras que la verdadera transformación ocurre en la arquitectura dinámica e invisible de la psique. Ahora bien, si el síntoma es la superficie visible del sufrimiento y el trastorno una configuración más profunda de la experiencia psíquica, es claro que nos permita comprender cómo se organiza y cómo se desorganiza el campo psíquico en el que ese sufrimiento toma forma. La psicopatología simbólico-arquetípica surge precisamente de esa necesidad: ofrecer un modelo capaz de comprender el sufrimiento humano sin reducirlo ni a la biología aislada, ni a la narrativa subjetiva desligada del cuerpo, de la historia y de la cultura. Desde esta perspectiva, el sufrimiento psíquico puede entenderse como una alteración en la coherencia reticular del campo simbólico afectivo. Un momento en que la vida psíquica pierde plasticidad, se rigidiza en ciertas configuraciones y el self encuentra dificultades para emerger como una forma más amplia de organización de la experiencia. Durante mucho tiempo, la psicopatología pensó el sufrimiento psíquico como la expresión de estructuras relativamente estables. Los síntomas eran leídos como señales de una organización profunda del aparato psíquico. Neurosis, psicosis, trastornos del carácter. Y la tarea clínica consistía en reconocer esa arquitectura subyacente para comprender la lógica del padecimiento. Este enfoque clásico permitió ordenar el conocimiento clínico y dio lenguaje a la experiencia del sufrimiento, pero también introdujo una cierta rigidez: la idea de que la vida psíquica se organiza necesariamente en estructuras fijas, cuando en realidad la psique es, ante todo, un campo vivo en permanente transformación. La perspectiva simbólico-arquetípica entonces propone un desplazamiento sutil pero decisivo: pasar de la estructura al nodo, en una psique
Pasar de una psique pensada como un árbol jerárquico a una psique comprendida como red viva de relaciones, como un campo de posibilidades interactivas. En este horizonte, el síntoma deja de ser solo la manifestación de una estructura fija. Aparece más bien como un nodo del campo psíquico, es decir, un punto donde la experiencia se condensa y múltiples hilos se entrelazan. Allí convergen afectos, imágenes simbólicas, memorias, narrativas y configuraciones de complejos arquetipos. Cada nodo sintomático expresa a su modo una tensión del proceso de individuación, un lugar donde la vida psíquica intenta reorganizarse y encontrar una nueva forma de sentido. Este desplazamiento conceptual permite comprender el sufrimiento psíquico no solo como el resultado de una organización estructural rígida, sino como configuraciones emergentes dentro de un sistema psíquico complejo. Las experiencias vitales, los vínculos, los procesos de desarrollo y también las condiciones culturales pueden constelar complejos arquetipos generando formas particulares de organización del campo psíquico que se van a expresar en síntomas. En ese sentido, entonces, los fenómenos psicopatológicos no nacen de una única causa ni se ordenan alrededor de un centro fijo. Surgen más bien como patrones de autoorganización en un campo psíquico dinámico, donde múltiples fuerzas interactúan, se tensionan y buscan nuevas formas de equilibrio. Entonces el síntoma aparece como un punto de condensación del campo, el lugar donde esa tensión se vuelve visible. Pero allí donde el sistema parece rigidizarse, la psique continúa trabajando silenciosamente. No solo sufre, también intenta reorganizarse, buscando una forma más amplia de sentido y de vida. Esta psicopatología simbólico-arquetípica se sitúa también en el diálogo con las perspectivas contemporáneas, como la teoría de sistemas dinámicos, de la emergencia y de la complejidad, así como ciertos desarrollos de las neurociencias que justamente describen el cerebro como una red de sistemas interconectados en permanente reorganización. En este sentido, la psique puede comprenderse como un sistema autoorganizado, capaz de generar configuraciones relativamente estables, pero también abierto a reorganizarse frente a nuevas perturbaciones relacionales o simbólicas. Sin embargo, la clínica nos recuerda algo importante. Muchos síntomas persisten durante largos periodos de tiempo. Y entonces surge una pregunta inevitable. Un síntoma que permanece no termina convirtiéndose en una estructura. La perspectiva simbólico-arquetípica responde de otro modo. Un síntoma persistente no necesariamente constituye una estructura fija, sino que puede entenderse más bien como un nodo del campo psíquico que ha adquirido una estabilidad relativa. Para comprender esta estabilidad, resulta útil introducir un concepto que proviene de la teoría de los sistemas dinámicos, que es el atractor. Un atractor es un patrón de organización hacia el cual un sistema complejo tiende a regresar. No es una estructura rígida, sino una tendencia dinámica que organiza la repetición del sistema. Cuando múltiples interacciones entre afectos, imágenes, memorias y vínculos se estabilizan, el campo psíquico comienza a gravitar en torno a ciertas configuraciones que son recurrentes. Por ejemplo, la rumiación en la ansiedad puede actuar como un atractor psíquico, un circuito que reorganiza la red simbólico-afectiva
y hacia la cual la experiencia tiende a volver una y otra vez. El síntoma persistente no es entonces una estructura inmóvil, sino un nodo estabilizado por una dinámica de un atractor dentro del campo psíquico. Ahora, si esta dinámica se estabiliza, el campo psíquico entonces adopta una forma relativamente coherente, que es una configuración psicopatológica. Y así, lo que llamamos depresión, ansiedad o compulsión no designa una entidad fija, sino la forma en que la red psíquica llega a tomar cuando determinados nodos y atractores organizan el conjunto del campo. Entonces la psicoterapia no se va a dirigir únicamente al síntoma visible, sino a transformar las dinámicas del campo para que nuevos modos de organización más amplios, más flexibles, más integradores, puedan emerger en la vida psíquica. En otros términos, el síntoma es un nodo del campo psíquico, el atractor, la dinámica que organiza su repetición, y el trastorno, la configuración que emerge cuando esa dinámica estabiliza la red. Desde esta perspectiva, los síntomas dejan de ser simples signos de una disfunción que debe eliminarse. Pueden comprenderse como formaciones simbólicas que expresan la dinámica de complejos arquetipos activos en el campo psíquico. En otras palabras, el síntoma es una tentativa de la psique por organizar, contener o simbolizar tensiones profundas del proceso de individuación. Podríamos decirlo así, el síntoma es el nudo visible donde la experiencia se condensa, y el trastorno es la figura que la red entera dibuja cuando ese nudo organiza el campo. Entonces, la psicoterapia busca transformar las configuraciones del campo psíquico que lo sostienen, ampliando la capacidad simbólica del sujeto y favoreciendo nuevas formas de relación entre conciencia e inconsciencia. Entonces, la psicopatología simbólico-arquetípica se convierte en un saber acerca del sufrimiento del alma y en una exploración de los modos en que la psique puede organizar configuraciones que restringen o empobrecen su capacidad de simbolizar, de relacionarse y de individuarse. Cada modalidad psicopatológica, como la depresión o la ansiedad, puede entenderse así como una forma particular de organización del campo simbólico. Ahora bien, la depresión puede aparecer con un tiempo de retirada de la energía psíquica que obliga al sujeto a descender hacia dimensiones profundas de su vida interior para transformarse. La ansiedad, en cambio, se presenta muchas veces como una encrucijada del alma, un momento en que el campo psíquico oscila entre las formas antiguas de organización y las nuevas posibilidades de vida. La psicopatología simbólica arquetípica no pretende sustituir los aportes de la psicopatología clásica, pero busca ampliar su horizonte, introduciendo una mirada capaz de pensar la complejidad, la emergencia y la dimensión simbólica del sufrimiento psíquico. En lugar de reducir el fenómeno clínico a una categoría diagnóstica, esta mirada lo comprende como un modo significativo en la red viva de la psique, donde el sufrimiento señala a la vez una zona de tensión y la posibilidad de una transformación.
Allí donde aparece el síntoma, la psique no solo muestra su herida, indica también el lugar donde el alma intenta reorganizar su propio mapa. La depresión y la ansiedad no son solo formas de sufrimiento, son también momentos en que la psique busca una nueva forma de vida. A veces, el alma oscurece el mundo o acelera el tiempo, no para destruir la vida, sino para obligarnos a transformarla. Los libros que hoy presentamos intentan recorrer este territorio, el de una psicopatología que no reduzca el sufrimiento a un déficit, sino que lo comprenda como una configuración de la vida psíquica en la que el sentido se ha oscurecido, pero no ha desaparecido. Si estas páginas logran acompañar, aunque sea un poco, a quienes atraviesan esas noches o esos temblores del alma, entonces habrán cumplido su propósito, recordando que incluso en el sufrimiento, cuando la vida parece detenerse o precipitarse, la psique continúa trabajando en silencio, buscando pacientemente un nuevo cauce por donde desplegarse, una nueva forma de sentido para la vida. Porque muchas veces el sufrimiento psíquico no es solo una herida del alma, es la forma en que el alma anuncia que la vida está llamada a volverse más grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mario Saiz. Al final, después de que las dos ponentes intervengan, volveremos a dar voz al profesor Mario Saiz. Pero tienes que tener mucho cuidado con el micrófono porque hay un ruido de base, Mario, hay un ruido que debe ser por los folios o algo y está perjudicando el que quede después bien la grabación. Entonces, estemos atentos a que el micrófono no sea perturbado y abrir y cerrar el micrófono cuando intervenimos. Seguidamente, después de estas palabras del profesor Mario Saiz, vamos a dar el turno a Pilar Amézaga para que nos hable de uno de los libros que hoy presentamos, La depresión, un camino de transformación. Pilar es psicóloga clínica y analista junguiana. Es miembro individual de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, IAP, en 1992. Cofundadora de la Sociedad Uruguaya de Psicología Analítica, SUPA, y de la Sociedad Uruguayo-Argentina de Psicología Analítica, SUAPA. Miembro del Comité Ejecutivo de la IAP desde el año 2013. En la actualidad es la presidenta de la IAP. Asimismo, es organizadora regional para América Latina del programa de Reuters de la IAP. Posee una maestría en psicoterapia junguiana y ha impartido docencia en psicología y psicoterapia junguiana a nivel de posgrado. Docente y es directora de la maestría en psicoterapia junguiana de la Universidad Católica de Uruguay, supervisora clínica y tutora de tesis de maestría. Ha publicado trabajos sobre psicología junguiana, complejos culturales, psicoterapia y psicopatología simbólico-arquetípica. Pilar, cuando quieras, tienes el turno para hablarnos de la depresión, un camino de transformación de nuestro querido profesor Mario Saiz. Gracias, Andrea, gracias. Bueno, voy a empezar a presentar el libro tan interesante. Queridos colegas, queridos amigos, es para mí una profunda alegría estar hoy aquí para presentar el libro Psicopatología simbólico-arquetípica, la depresión, un camino de transformación. Quisiera comenzar agradeciendo al doctor Mario Saiz por este regalo que nos hace y a la editorial Sirena de los Vientos por llevar a cabo una tarea tan necesaria en nuestro tiempo como es publicar obras que no solo informan, sino que forman, que no solo describen síntomas, sino que interrogan el sentido del sufrimiento humano.
Este es un texto orientado al estudio de la psique humana y a la reflexión sobre el sentido de la vida desde una mirada clínica y espiritual a la vez. Quisiera subrayar también la importancia que tiene para el mundo hispanohablante la publicación de un libro como este. La aparición de un libro de esta envergadura en nuestra lengua tiene un especial valor. Necesitamos pensamientos clínicos, marcos sólidos, teóricos, rigurosos y textos que articulen la psicopatología y la comprensión simbólica de lo psíquico sin perder profundidad. Este libro responde a la necesidad aquí, a esa necesidad. Aquí queda claro el interés de siempre de Mario en abordar la psicopatología desde diferentes niveles de análisis que nos permiten descubrir patrones neurobiológicos, cognitivos, tipológicos y de significado personal. Todos estos patrones contribuyen a nuestra organización como seres humanos y por tanto están también comprometidos cuando el ser humano enferma, como bien queda plasmado en este texto. Conozco a Mario desde hace más de 45 años. Lo he visto crecer como clínico, como pensador y como docente. Su interés por la psicopatología nunca ha sido meramente clasificatorio o psiquiátrico. Siempre estuvo animado por una pregunta más profunda. ¿Qué nos dice el sufrimiento? ¿Qué intenta la psique cuando enferma? ¿Qué movimiento arquetípico se constela detrás de un cuadro clínico? No en vano, primero fue filósofo, luego médico psiquiatra, hasta llegar a la psicología analítica. Recuerdo bien cuando en el 2004, en el Congreso de Barcelona, tuve el honor de acompañar a Mario en una presentación sobre depresión, arquetipo y neurociencia, construyendo un diálogo entre psicología analítica y neurociencia, y quedé maravillada por su capacidad de integración en un mismo discurso de sus conocimientos en psiquiatría, epistemología, antropología, filosofía, psicología analítica, las neurociencias y la psiconeurociencia, término acuñado por el autor. Esta capacidad integradora se despliega aquí con madurez. Este libro es, de algún modo, la síntesis de décadas de reflexión clínica y teórica. A esta presentación le surgieron otros muchos tantas en los congresos internacionales de la IAP, como en los congresos latinoamericanos organizados por el CLAPA y otros. Pero sus aportes no se limitan a la presentación en congresos. Es editor de 4 volúmenes sobre psicopatología simbólica arquetípica, donde además de reunir los aportes de renombrados analistas junguianos, podemos encontrar capítulos de su autoría sobre el tema de la depresión. Tiene publicaciones en el Journal of Analytical Psychology, en la revista de la Sociedad Brasileña de Psicología Analítica, Junguiana, y en la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica, Temáticas. A su trayectoria como escritor se suma su experiencia en la clínica y en la docencia universitaria, donde fue pionero en introducir la psicología analítica tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado, y como analista de formación en el programa de Reuters de la IAP. Hoy día, su nuevo libro, el primero como único autor, nos reúne aquí para su presentación. Los invito a que me acompañen en esta presentación de este libro y a que abramos juntos un pequeño témenos donde el pensamiento del autor, la experiencia clínica y nuestras propias resonancias se encuentran. Muchos de los aportes que trae este libro y que encuentro serán de gran interés para aquellas personas interesadas en una mirada innovadora sobre la psicopatología, el diagnóstico, la investigación, la tipología y la aplicación de la mitología en la clínica. Mario nos trae una propuesta de estrategias metodológicas sumamente interesantes y didácticas. Para mí este libro abre una ventana necesaria, sumamente enriquecedora, para aquellos que estamos en el mundo de la clínica y buscamos nuevos planteos, herramientas y orientaciones para el tratamiento de un trastorno tan complejo y profundo como es la depresión. Este libro llega en un momento en el que la depresión se sitúa entre las patologías más frecuentes que nos preocupan y ocupan un lugar muy relevante en nuestra práctica profesional de cada día.
Como dice el autor en el capítulo La oquedad del alma, un ensayo sobre el grito depresivo, la depresión es el trastorno sistémico que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de manera significativa a la carga mundial de morbilidad y más de la mitad de los afectados en el mundo no reciben un tratamiento eficaz. Estos datos son alarmantes y nos llevan a revisar y profundizar en nuestra comprensión de la psicopatología en general y del trastorno depresivo en particular, a buscar nuevas estrategias exploratorias y psicoterapeutas. Es atendiendo a esta necesidad que este libro resulta sumamente enriquecedor. Mientras leía el libro, pensaba en varios pacientes propios y supervisandos que atraviesan momentos de depresión que son, como sostiene el autor, encrucijadas del alma, donde no es posible eliminar el dolor sin atender a su sentido. En nuestra práctica cotidiana, sabemos cuán tentador es reducir la depresión a un conjunto de síntomas: ánimo bajo, inhibición, anedonia, culpa, alteraciones en el sueño. El libro nos invita a ir más allá. Nos invita a preguntarnos qué historia está implicada en este ánimo bajo, qué relación con el self se ha fracturado, qué necesidad arquetípica ha quedado frustrada. Uno de los ejes más valiosos del libro es la estructura metodológica que propone. El autor organiza la comprensión del trastorno depresivo en torno a 4 preguntas fundamentales que define como estrategias exploratorias. ¿Cuál es el sufrimiento que vive este paciente? ¿Cómo comprenderlo psicopatológicamente? ¿Qué resonancias simbólicas lo iluminan? ¿Qué caminos de transformación se abren? El autor introduce la idea de estrategias exploratorias, entendidas como modos de indagación clínica orientados a profundizar en la comprensión de la experiencia subjetiva del paciente antes de definir una intervención terapéutica. Estas estrategias no se limitan a la clasificación diagnóstica, sino que buscan explorar el sentido psicológico del sufrimiento depresivo, su dinámica interna y su inscripción en la historia personal del individuo. De este modo, Mario nos propone ampliar la mirada clínica mediante dispositivos de exploración más sensibles a la complejidad de la vida psíquica que nos llevan a revisar el cómo investigamos, cómo conocemos, qué dimensiones son importantes en esa indagación, qué dimensiones incluyen pero trascienden la sintomatología y la historia personal de los pacientes. Esta propuesta también tiene fuertes repercusiones en el consultorio, ya que lleva a una exploración clínica, que la exploración clínica se convierta en un espacio de escucha y descubrimiento que permite comprender la depresión no solo como un trastorno, sino también como una experiencia cargada de significado psicológico. Esta secuencia aparentemente sencilla constituye un verdadero mapa clínico. Integra fenomenología, historia personal, complejos, arquetipos y estrategias terapéuticas en un mismo marco metodológico. No se trata de aplicar una técnica, sino de adoptar una actitud de escucha propiamente junguiana. Estas preguntas buscan abrir un espacio de escucha y de interrogación del sentido del síntoma, atendiendo a las imágenes, conflictos y dinamismos inconscientes que se expresan en la depresión. Desde esta perspectiva, la exploración clínica se convierte en una vía para descubrir qué intenta decir la psique a través del padecimiento, situando la depresión no solo como un trastorno a tratar, sino también como una experiencia que puede revelar aspectos profundos del proceso de transformación psicológica. Las estrategias resultan ser, a mi entender, un paso previo fundamental antes de definir una intervención terapéutica. Por otro lado, tomando los aportes de Byton, en el capítulo 6, la depresión como patrón arquetípico entre la psicopatología y la individuación,
Mario nos habla sobre los dinamismos de la conciencia para describir las diferentes configuraciones arquetípicas de la depresión matriarcal, patriarcal, de alteridad y de totalidad, cada una de ellas vinculada a fallas en necesidades fundamentales como apego, reconocimiento, relación con el otro o sentido trascendental. Esta conceptualización siempre me ha resultado de suma utilidad como brújula para orientarme en el trabajo psicoterapéutico y amplía la comprensión clínica tradicional, ya que ofrece una guía para la escucha terapéutica integrando la perspectiva desarrollista, relacional, cultural y simbólico-arquetípica. Esta conceptualización amplía la clínica tradicional. Nos permite comprender que no todas las depresiones son iguales, aunque comparten síntomas. Algunas remiten a fallas en el sostén primario, otras a conflictos con la ley, con el padre simbólico, otras a crisis en la alteridad, otras a momentos de transformación profunda vinculados con el eje ego-self. Este sistema de clasificación, lejos de ser entendido como un sistema rígido, abstracto y basado solo en comportamientos y formas de funcionamiento de la conciencia observables, permite enmarcar los diferentes tipos de depresión dentro del proceso de desarrollo e individuación de nuestros pacientes y se vuelve especialmente valioso para la formación de analistas, ya que enseña a diferenciar, a matizar, a escuchar con mayor precisión simbólica. Otro aporte fundamental del libro es la comprensión de la depresión no solo como patología, sino como posible estrategia evolutiva de la psique. Esta afirmación es provocadora en un contexto cultural que busca eliminar rápidamente todo malestar. El autor propone que en sus formas menos graves, la depresión puede cumplir funciones adaptativas, conservar energía frente a desgastes excesivos, expresar una pérdida que no ha sido simbolizada, anticipar un fracaso en la competencia vincular o social. De esta perspectiva, el sufrimiento no es un enemigo a destruir, sino un mensaje a descifrar. Entender de manera acabada que la depresión se vuelve patológica cuando se cronifica, cuando pierde su función protectora y se transforma en la anulación del eje ego-self, tiene para mí un valor sumamente importante, ya que condiciona mi actitud con el sufrimiento. Me ayuda a tolerarlo, sumergirme en él y empatizar y abrazarlo, e internalizar lo que Jung nos enseña. Sin sufrimiento no hay crecimiento. Mario, en su libro, fundamenta de forma acabada por qué el trabajo analítico no consiste únicamente en quitar síntomas, sino en restablecer sentido, ya que sin la creación de sentido no hay transformación posible. Quiero ahora traer la atención de ustedes al capítulo 3 del libro, Trastornos depresivos, psicopatología y clínica, donde además de proponer una lectura de la depresión desde el corazón de la psicología analítica, Mario sitúa la depresión en el campo de la individuación, mostrando cómo el conflicto entre el puer y senex, madre y padre, ánima y self, son patrones arquetípicos que se expresan clínicamente en el sufrimiento depresivo. Destaco aquí otra propuesta interesante que nos hace Mario, cuando nos habla de 3 objetivos psicoterapéuticos centrados en torno a la experiencia de transformación para orientarnos en el trabajo con los pacientes. Juntos configuran una especie de itinerario simbólico que acompaña el proceso de transformación de la psique. En la práctica clínica pueden aparecer de forma alternada, superpuesta o en distintos momentos del proceso terapéutico. Es más, me atrevo a afirmar que sin estos movimientos no es posible una real transformación. El primer objetivo es lo que el autor denomina la exploración desde la sombra. Mario nos muestra cómo la exploración de la sombra implica confrontar emociones difíciles, la ira reprimida, las frustraciones, las pérdidas, las heridas narcisistas o los deseos que no han podido realizarse. Cuando estos contenidos permanecen inconscientes, consumen energía psíquica y pueden contribuir al estado depresivo. El trabajo terapéutico consiste entonces en permitir que estos contenidos emerjan a la conciencia, puedan ser reconocidos y eventualmente integrados.
Al hacerlo, la energía psíquica que estaba fijado en ellos, comienza a liberarse. El segundo objetivo es el encuentro con el alma, que el autor describe simbólicamente como el encuentro con el ánima y con el eros. Desde después de atravesar la configuración con la sombra, comienza a abrirse una dimensión más creativa y relacional de la psique. En este momento, el proceso de la persona puede comenzar a reconectar con su mundo emocional, con su capacidad de sentir, de crear y de relacionarse con los otros. El ánima aparece aquí como una mediadora entre el mundo consciente y el inconsciente. Su presencia revitaliza la vida psíquica, reactivando la energía del eros, es decir, la capacidad de vinculación, creatividad y apertura a la vida. En muchos casos, este proceso se expresa en el redescubrimiento de actividades creativas, en una mayor conexión emocional o en el surgimiento de nuevas formas de relación con uno mismo y con los demás. El tercer objetivo es lo que el autor denomina escuchando la solicitud del self. Desde esta perspectiva, la depresión puede ser comprendida como un llamado del self que invita a la persona a reorientar la vida hacia algo más auténtico. En muchos casos, la depresión aparece cuando la vida consciente se ha organizado en función de expectativas externas, ideales sociales o mandatos familiares que no responden a las necesidades más profundas del individuo. Esta solicitud del self implica entonces atender a ese llamado interno que busca orientar la vida hacia un sentido más profundo y más propio. Es de destacar cómo Mario nos lleva a comprender cómo lo que inicialmente aparecía como una experiencia de vacío y sufrimiento puede transformarse en el inicio de un proceso de reorganización psíquica. No propone técnicas aisladas, sino un modo de comprender el proceso depresivo como un camino que puede conducir a una transformación psíquica. En el capítulo también se destaca por su riqueza mitológica y simbólica. La referencia a Crono-Saturno permite comprender la depresión como un drama arquetípico que se encarna en cada uno de nosotros y de nuestros pacientes. Este aporte es particularmente necesario hoy día, ya que invita a la reflexión y a la dimensión simbólica vivencial que conlleva todo proceso de transformación profunda. El libro deja claro que como terapeutas debemos detenernos, fomentar y acompañar el movimiento arquetípico que está ocurriendo en los pacientes con trastorno depresivo y recuperar así el sentido profundo del sufrimiento dentro del proceso de individuación. Este enfoque nos lleva a comprender que el sufrimiento profundo exige una actitud clínica de contención, simbolización y paciencia. Mario introduce una mirada innovadora sobre el tema, donde la depresión es tendida como un momento liminal de muerte simbólica, de formas de vida agotadas que puede dar lugar a un renacimiento psíquico donde el ánima, arquetipo de la interioridad y como patrón de organizador, surge como mediadora transformadora, capaz de reconciliar las tensiones internas y permitir que el ego encuentre una relación más auténtica con el self. Cada uno de sus principales planteos es ilustrado con viñetas y casos clínicos sensibles y bien elegidos. En definitiva, el libro nos invita a sostener la paradoja esencial de la clínica junguiana: transmitir esperanza sin necesidad de oscuridad, sin negar la oscuridad, escuchar el sufrimiento sin apresurarnos a eliminarlos y acompañar la depresión como un posible umbral hacia la transformación. Leer este libro es entrar en el término clínico, donde la depresión deja de ser un simple diagnóstico para convertirse en un lenguaje del alma. De la mano de Mario, los invito a recorrer el sufrimiento depresivo no como un conjunto de síntomas aislados, sino como un proceso profundo de la psique que busca sentido, transformación e integración. Si tuviera que sintetizar el aporte central de esta obra, diría que ofrece una articulación rigurosa y profundamente junguiana
entre la clínica actual y los trastornos depresivos y la comprensión psicodinámica del sufrimiento como potencial proceso de transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por tu aporte, por este pórtico maravilloso que nos has dado a esta importante obra de Mario Sainz sobre la depresión, un camino de transformación. Evidentemente, son libros que no solamente forman, sino que transforman y nos hacen entrar en una dinámica hoy muy necesaria, que es también esa humanización de la psicología desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva de fondo, desde una perspectiva de tránsito, desde una perspectiva de sentido. Después de haber escuchado a Pilar Amézaga, pasamos a escuchar a Claudia Grez Villegas, que nos va a hablar del libro La ansiedad, una encrucijada del alma, del profesor Mario Sainz. Claudia Grez Villegas es analista junguiana de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica y de la IAP. Es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Psicología Clínica, mención Psicología Analítica, Universidad Adolfo Ibáñez. Analista junguiana y socia fundadora de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica. Es psicoterapeuta en consulta privada, analista y supervisora clínica en formación de candidatos analistas junguianos en Chile, Perú y República Dominicana. Es docente y supervisora clínica en el programa de postítulo en Psicoterapia Clínica Junguiana de la Universidad Mayor. Activa participante en congresos internacionales y latinoamericanos de psicología analítica. Integrante del primer grupo interregional latinoamericano de investigación denominado Investigando Sueños, con miembros de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica y de la Sociedad Uruguaya-Argentina de Psicología Analítica, SUAPA. Sociedades miembros del Comité Latinoamericano de Psicología Analítica, CLAPA, y de la IAP. Ha realizado publicaciones en diversas revistas en forma individual y en la revista de Psicología Analítica. Esta obra que nos va a presentar Claudia Grez Villegas, del profesor Mario Sainz como autor y como compilador que reúne a otros importantes autores, nos va a dar un pórtico sobre la importancia también de la ansiedad dentro del ámbito de la psicología simbólica de la que hoy estamos hablando. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación y gracias también porque a Mario en lo que dijo y a Pilar, como introdujo también el libro sobre depresión. Es difícil decir, es un gusto estar hablando de la ansiedad, porque la ansiedad justamente no es un gusto, es un sufrimiento y tal como lo señala el título del libro, una verdadera encrucijada para el alma. Y eso duele y eso genera un movimiento psíquico que tenemos que atender y probablemente es lo primero que tenemos que atender cuando nuestros pacientes llegan a consultarnos y nos dicen es que estoy muy ansioso, muy ansiosa. Por lo tanto, más que un gusto estar acá, creo que es una necesidad hablar de la ansiedad tal cual como la desarrolla Mario Sainz en su libro. Antes de adentrarme en el libro, que ya, como se ha señalado, es de autoría de Mario Sainz y también con los aportes de otros autores, quisiera hacer una breve mención a la relación que nos ha unido con Mario Sainz desde Chile, porque hace más de 20 años éramos un grupo de personas que nos interesaba formarnos en la psicología analítica junguiana, formarnos como analistas, y desde ese momento, cuando nos surgió la inquietud y el deseo, Mario estuvo presente con nosotros y así ha sido a lo largo de más de 20 años. Él se hizo parte de este proyecto de formarnos y también se hizo parte de un proyecto que ha marcado el desarrollo de la psicología junguiana también acá en Chile y de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica, que es
desarrollar un programa de formación académico en la universidad. Y digo esto porque la vocación de estudio que siempre nos ha incentivado en Chile, Mario, ha sido un sello para quienes nos hemos formado acá en el país. Así que nuestro agradecimiento permanente de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica a Mario, a sus aportes y sobre todo a su presencia siempre generosa para compartir su saber y motivarnos en el estudio. Bueno, ahora voy a hablar del libro. No cabe duda que este es un libro de estudio, no podía ser de otra manera si estaba escrito por Mario. Es un libro muy junguiano y es un libro muy post-junguiano. Una ampliación de lo junguiano clásico y que integra los aportes de las neurociencias y los desarrollos en torno a la idea de lo arquetípico que se ha venido dando en el mundo junguiano. Ya se ha mencionado, ¿no?, la relación y la integración que ha ido haciendo Mario a lo largo de los años en sus escritos. El libro nos adentra en profundidad en cada uno de los trastornos que tienen como eje central la ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, la agorafobia. Ambos, el trastorno de ansiedad social y la agorafobia, una novedad para lo que teníamos publicado y reflexionado en los libros que se hacía mención antes sobre psicopatología psicodinámica. Estos tres trastornos, que son de autoría de Mario, nos muestran la comprensión desde los fundamentos sobre los que me referiré después a propósito del capítulo 1 del libro, Psicopatología como emergencia arquetípica. Los otros tres trastornos que completan el libro, el trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno de pánico es abordado por Federico Benchin desde el universo mítico del dios Pan. Propone una lectura en la que el pánico emerge como una llamada a la reintegración de lo reprimido. Pan puede, dirá el autor, conducirnos hacia una existencia más sabia, en contacto con nuestra propia muerte y con fuerzas luminosas que marcan nuestras limitaciones como ser humano. El trastorno de estrés postraumático, escrito por Iracy Galeás y Nairo Vargas, nuestro querido colega que nos dejó hace un tiempo, nos adentra en el mundo del trauma y el impacto que tiene generando una ruptura simbólica en el eje ego-self. Pero también nos convoca, y cito a los autores, a reconocer que en el núcleo mismo de la experiencia traumática reside una posibilidad latente, la de una transformación del ser, un devenir otro. Una propuesta interesante y tan importante de revisar en tiempos donde nos vemos enfrentados permanentemente a la experiencia del trauma en lo personal y también en lo colectivo. El trastorno obsesivo-compulsivo es un aporte de María Odila Buti y Pedro Macul. Un trastorno muy desafiante, tal como también lo refieren los autores, y la propuesta comprensiva tiene como fundamento mítico a Sísifo, a Cronos y por supuesto a Hermes, un dios que siempre nos ha conducido en nuestra labor terapéutica, que tiene mucho de hermenéutica. Nuestra tarea interminable, dicen los autores, es traer a Sísifo de vuelta del Hades, para que él mismo pueda disfrutar su vida. Son tres miradas con sus riquezas y particularidades que permiten completar el abanico de trastornos que aborda este libro y como decía, tienen como eje central este síntoma que es la ansiedad. Me voy a entrar ahora al capítulo número 1 del libro, que es Psicopatología como emergencia arquetípica. En este capítulo, que continúa en algunos pasajes
lo que Mario también escribe en el libro de Depresión, nos muestra una visión de lo arquetípico como, cito al autor, un tejido vivo de lo biológico, psíquico y cultural. Esta imagen del tejido vivo es quizás como lo más central de esta propuesta de la psicopatología como emergencia arquetípica a la que refiere este capítulo y que le da fundamento a la reflexión de los trastornos que desarrolla Mario Saiz después en el libro. Si lo pensamos como un tejido vivo, nos acercamos a lo arquetípico como un proceso, otra mirada como novedosa y provocadora, como un proceso emergente, la emergencia. También otra idea que va a plasmar la mirada de los trastornos psicopatológicos que tienen como eje la ansiedad. Quiero leer para compartir con ustedes y también así motivar la lectura del libro algunos pasajes de este capítulo 1 que me parecen los más centrales para comprender el marco en el cual se van a desarrollar los otros capítulos. Nos dice el autor: con una mirada clínica más dinámica y fenomenológica, como la que se ha descrito en este capítulo, lo arquetípico se describe como proceso emergente, como configuración simbólica viva, que se revela en el transcurrir de la experiencia clínica, en la textura de los sueños, en los movimientos afectivos, en el vínculo transferencial. Lo arquetípico no está completamente predeterminado, sino que acontece. Se gesta en la relación buscando una forma propia de expresión y sentido. La clínica de lo emergente, y acá, tal como lo señalaba también Pilar, este es un libro muy clínico y que por lo tanto nos va a ayudar en la comprensión psicopatológica y también en el abordaje, con múltiples viñetas clínicas que van a permitir desarrollar aún más lo que señalaba Pilar de estas 4 preguntas guías para el abordaje y comprensión de la psicopatología. La clínica de lo emergente, entonces, propone una escucha viva de las imágenes. El símbolo no es algo que el terapeuta traduce desde un diccionario mitológico, sino una realidad autónoma que busca desplegarse en la relación clínica. Lo arquetípico se entiende como un proceso, no como una estructura fija. Es el modo en que lo psíquico profundo se organiza y se revela, pidiendo ser visto y sentido en su singularidad. No hay ninguna experiencia ansiosa que sea igual a otra expresión de la ansiedad en la vivencia de cada ser humano. Nuestra revisión, y acá la importancia de este capítulo que introduce a la descripción de los trastornos, nuestra revisión de lo arquetípico, atravesada por lo biológico, lo psíquico y lo cultural, este tejido vivo, transforma radicalmente la dinámica de la clínica simbólica arquetípica. Ya que no concebimos al arquetipo como una forma fija, cerrada sobre sí misma, sino como proceso emergente, como configuración simbólica viva que brota en el entre del cuerpo, el alma y el mundo. Así estamos en relación, ¿no? Lo biológico, lo psicológico, lo cultural. Lo arquetípico serían energías que no vienen a fijar identidad, sino a esbozar lo posible, a habitar los umbrales, a convocar al alma hacia nuevos modos de ser. La psicopatología del umbral, eso también encontrarán en el libro a propósito de la descripción de algunas experiencias con respecto a la ansiedad. Cuando lo arquetípico se concibe como proceso emergente, la clínica se transforma en un espacio de revelación. El sufrimiento deja de ser visto solo como síntoma para volverse puerta hacia el mito vivo que habita la experiencia del paciente.
En vez de imponer una lectura mítica, el analista acompaña el momento en que la imagen surge, como un germen de sentido nuevo que todavía no tiene nombre. Es acá donde cristaliza la idea de lo emergente y cómo esta idea de lo emergente va a generar una actitud analítica más proclive a que esto que emerge sea lo oportuno para ese momento. Y esto que emerge, por supuesto que está siempre vinculado al síntoma que ha sido elegido por la psique para manifestarse, ¿no? La ansiedad es el amarillo, ¿no? de la ictericia, en este caso. Desde esta perspectiva, entonces, el terapeuta deviene crisol simbólico, ¿no? Una imagen muy, muy bonita para nuestra labor, ya que seguramente la mayoría de los que están aquí presentes o escucharán esta presentación, es a lo que nos dedicamos, ¿no? No se arroga el fuego del significado, sino que aloja el calor del proceso, confiando en que la imagen se revelará cuando esté madura. La paciencia permanente que tenemos que tener para que lo que tiene que emerger, emerja, ¿verdad? Y el síntoma es el camino. Y aquí estamos hablando de la ansiedad, un síntoma que quizás es el más difícil de tolerar por el ser humano, por la implicancia que tiene en el malestar físico, psicológico y en la relación. Bueno, lo que les acabo de leer permite asomarse, tiene como objetivo motivar a ustedes a que lean el libro, a la manera en que el autor describe, comprende y propone como abordaje clínico de los trastornos de ansiedad, ampliando a otras manifestaciones sintomáticas que podemos abordar. Tal como dijo Pilar en la presentación del libro sobre ansiedad, todo esto está de la mano de las 4 preguntas guía que ha desarrollado Mario como una metodología para aproximarnos a la comprensión y las estrategias para atender a nuestros pacientes con todos los elementos de la psicología analítica junguiana. Quiero recalcar esto porque a mi parecer este es un libro muy clínico que propone abordajes específicos para la labor psicoterapéutica, con los pilares en los cuales trabajamos los junguianos: la elaboración simbólica del material neurínico, las técnicas expresivas, la imaginación activa, el análisis de la transferencia, ¿no? que va a ser tocado en cada uno de los trastornos, las amplificaciones míticas, alquímicas, en fin. Sobre esto es lo que como que quisiera rescatar de este capítulo 1, que vuelve la mirada hacia lo arquetípico como proceso emergente y que va de la mano de esta característica tan propia de la psicología analítica como es lo prospectivo en términos de posibilidades de transformación. Ahora quiero terminar, porque era muy difícil hacer mención a cada uno de los trastornos desarrollados por Mario, pero quiero referirme a uno de los capítulos del libro que más llamaron mi atención y diría que me conmovieron, por la finura y la sensibilidad con que está descrita la ansiedad que se presenta en la agorafobia. Voy a leer algunos de los pasajes en la descripción de la ansiedad, pero quisiera invitarlos como para poder leerlos en una clave más existencial. Si bien es cierto el capítulo aborda el trastorno de la agorafobia, muchos de los pasajes acerca de la agorafobia podemos leerlos como esa ansiedad que todos hemos sentido, que es inherente al ser humano desde el momento en que nacemos y sabemos que también nuestra vida va a concluir. Esta dimensión más existencial de la ansiedad, que es abordada en la agorafobia,
se adentra en lo que puede significar salir al mundo para el ser humano, dejar ese espacio de comodidad, de indiferenciación del útero materno hacia el mundo. Voy a leer algunos pasajes de este trastorno que por lo menos a mí me ha tenido como dando vuelta desde lo que leí, y además que me ha servido mucho para comprender no solo como la ansiedad como parte de un trastorno, sino la ansiedad como la necesidad permanente en que se encuentra el alma para salir de la encrucijada, que es la ansiedad y que también es la vida. Leo. La experiencia agorafóbica no es solo una reacción desproporcionada al entorno, como podría estar descrito en los manuales, sino la condensación de un drama existencial en el que la realidad se percibe como demasiado vasta, demasiado viva, demasiado luminosa. Desde la psicología analítica, la agorafobia puede considerarse un síntoma que expresa una alteración en la relación ego-self, una desproporción entre el ego-conciencia y lo inconsciente colectivo, donde el espacio abierto, el ágora, se vuelve símbolo del todo, un ámbito donde la conciencia corre el riesgo de disolverse. La experiencia de la ansiedad puede leerse como la cristalización de un fenómeno arquetípico más antiguo, el miedo del alma humana a perder sus límites ante la inmensidad de la existencia. La agorafobia representa así tanto una entidad clínica como una imagen simbólica de la modernidad. El ser humano, que habiendo salido del refugio de los dioses, se encuentra solo en la vastedad del mundo. Desde una perspectiva simbólica arquetípica, la agorafobia puede comprenderse como la dramatización de una paradoja esencial de la condición humana, ser individuo y al mismo tiempo parte de un todo. El ego y el self siempre en esta necesidad de relacionarse. El sufrimiento agorafóbico es, en este sentido, un dolor del alma frente al exceso de realidad. En su retraimiento se anuncia una tarea: reconstruir un centro capaz de dar hospitalidad a la vastedad del mundo. Solo entonces el afuera dejará de ser amenaza y podrá convertirse en morada. Solo entonces la plaza, antes vivida como escenario de pánico, se abrirá como ágora, lugar de encuentro, resonancia y pertenencia. Mirada desde esta perspectiva, ¿no? y siempre en busca de lo que hacemos en nuestra labor clínica. La relación analítica, continúa en el capítulo, se convierte en una nueva ágora, un espacio protegido de encuentro entre lo consciente y lo inconsciente, entre el yo y el otro. Allí donde el paciente no puede aún exponerse al mundo externo, puede comenzar a ensayar su presencia en el ágora interior del vínculo terapéutico. Qué importancia la del vínculo terapéutico, y quiero insistir no solamente en la agorafobia, sino en el acompañar la experiencia de la ansiedad que hace que nos podamos retraer sin salir, con mucho miedo a la experiencia. El terapeuta, a semejanza de Ariadna, que es como uno de los elementos de ampliación mítica que se desarrolla en la agorafobia, ofrece el hilo, la palabra, la contención, la constancia del encuentro. A través de este vínculo, el paciente aprende que el afuera no es necesariamente una amenaza, sino una extensión posible del propio ser.
Bueno, con este pasaje quiero concluir esta presentación del libro. Quise leerlo desde el mismo libro porque creo que el contacto con el libro en su materialidad también es parte de la importancia de generar conocimiento, de dejar por escrito el saber, dejar por escrito lo que necesitamos aprender y lo que necesitamos enseñar también quienes estamos en la labor docente, en la labor formativa. Este es un libro fundamental, es un libro escrito con poesía, es un libro humano, ¿verdad? Científico, ¿verdad? Y que nos va a ayudar en la aproximación no solo a los trastornos de la ansiedad, sino a comprender justamente la ansiedad como la experiencia de la encrucijada del alma. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a Claudia Gret Villegas, que nos ha hablado del libro de Mario Saiz y otros autores, La ansiedad, una encrucijada del alma. Un libro clínico, sí, pero no solo para clínicos. Su lectura clara, poética y evocadora nos ayuda a transitar por espacios comunes a todos y a comprender desde la urdimbre del alma y las hebras de los mitos, los ecos sintomáticos que la oscurecen y señalan la encrucijada en la que nos encontramos. Libros que nos forman, nos ilustran y nos transforman. Nos ayudan a sentir el dolor comprendiendo su sentido y con ello su potencial transformador. Libros donde el dolor anuncia y señala una puerta a la esperanza. Después de la presentación de estos libros, vamos a dar paso nuevamente a Mario Saiz, porque va a realizar un seminario de psicopatología simbólico-arquetípica con estos dos libros de los que hoy hemos hecho un camino, un viaje juntos. Un seminario, La noche del alma y la transformación del sentido, una lectura simbólico-arquetípica de la ansiedad y la depresión, donde cada encuentro es más que una clase, es un viaje de exploración compartido. Quiero que sea Mario quien nos hable de este seminario y qué perspectiva nueva aporta, qué canal abre en los que nos dedicamos a este noble arte de acompañar almas en búsqueda de sentido, qué nos puede alumbrar, en qué nos puede ayudar. ¿Nos puedes indicar algo más sobre este seminario? ¿Cómo no? Digamos, este seminario ha sido un poco planteado y pensado para que se convierta en una experiencia, digamos, en donde podamos compartir, por un lado, una mirada más actual, más novedosa sobre la psicopatología simbólico-arquetípica, en donde la dinámica de esa psicopatología nos va a traer justamente una comprensión diferente para nuestro trabajo clínico. ¿Y por qué nos va a traer una comprensión diferente? Porque nos va a permitir alcanzar como niveles distintos de análisis comprensivo de lo que está ocurriendo en la psique de ese paciente, de esa persona que tiene y está sufriendo una determinada patología. Nuestro interés es hacer una articulación entre esta visión más del modelo teórico y su aplicación en la práctica, su encarnación a través de
viñetas clínicas e inclusive análisis de casos clínicos, ¿cierto? Porque, digamos, este trabajo va a estar orientado en base un poco a eso que ha señalado Pilar y Claudia, de las 4 preguntas metodológicas, ¿verdad? Es decir, cómo nosotros describimos el sufrimiento, esa es la primera pregunta. Segundo es cómo lo comprendemos desde el punto de vista psicopatológico. Y la comprensión va más allá de la explicación, porque la explicación es una búsqueda de la causa y la comprensión es una búsqueda del sentido. Entonces, el énfasis puesto en la comprensión nos hace trabajar con un modelo, con una forma de pensar, con una forma de sentir distinto de que cuando jerarquizamos más la causalidad y no el sentido de lo que ese síntoma y ese trastorno nos están trayendo. Por el otro lado, también va a ser importante, ¿verdad?, poder ver la dimensión, digamos así, por un lado humana del trastorno y a la vez la dimensión creativa que ese trastorno nos trae. ¿Sí? O sea que en ese sentido va a ser una experiencia que naturalmente va a surgir en la medida en que todos podamos tener una actitud simbólica para trabajar con este material. Los 2 libros, de alguna forma, a través de sus contenidos y sus referencias clínicas, ya nos van a ir entrenando en esta modalidad. Y lo que, bueno, tenemos como objetivo, digamos así, en el seminario, es poder alcanzar esa comprensión, ¿verdad?, en nuestros diálogos, en nuestros intercambios y en nuestros ejemplos. Naturalmente que esto está englobado dentro de la perspectiva más amplia de la psicología analítica y por lo tanto la tercera pregunta, después de cómo comprendemos este fenómeno, es cuánto nos aporta la mitología, la alquimia, las manifestaciones simbólicas de la cultura a la comprensión de este fenómeno, ¿cierto? Y ahí, bueno, vamos a rescatar experiencias, ¿verdad?, del padecimiento como un umbral de sentido y de posibilidad de transformación vital. Y a eso vamos a recurrir o nos vamos a ayudar con los aportes, como decía, mitológicos, alquímicos, etc. Y también, en cuarto lugar, vamos a plantear, esbozar estrategias posibles de trabajo y vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajar en la clínica con esta visión simbólico-arquetípica, ¿no? Hemos elegido estos 2 temas que son fundamentales y felizmente tenemos, con el aporte de Sirena de los Vientos y de Andrea Luca, textos actuales, recién generados, recién conformados, recibiendo aportes de otras disciplinas que nos van a ayudar entonces en este trabajo, porque hasta ahora no teníamos esa disponibilidad, por lo menos en español, y que yo sepa en algunos casos tampoco en inglés. Bueno, es un poco eso, ¿no? Es decir, lo teórico, lo encarnado, lo práctico, las viñetas, el análisis desde el punto de vista de los casos clínicos. Y bueno, y también veamos hasta dónde va a ser posible el trabajo con las resonancias
simbólicas y poéticas que eso pueda generar en nuestro encuentro en los seminarios. Lo vamos a hacer viernes y sábado, siempre en la mañana, de 9 a 12 los viernes y de 9:30 a 2:30 los sábados, una vez al mes, en general en el último o en el penúltimo fin de semana del mes, ¿cierto? Lo cual nos permite durante ese mes poder leer los capítulos que correspondan al tema que vamos a ir desarrollando, al tema clínico. Muchas gracias, Mario. Con esto ya vamos mal de tiempo, no va a haber turno de preguntas por ello, pero con esta última intervención de Mario vamos a cerrar esta presentación de los libros La ansiedad, una encrucijada del alma, y Depresión, un camino de transformación. Y con ello anunciamos el curso que impartirá el doctor Mario Sainz, La noche del alma y la transformación de sentido, una lectura simbólico-arquetípica de la ansiedad y de la depresión. Un seminario en el que cada encuentro es más que una clase, es un viaje de exploración compartido, un laboratorio de sentidos donde la teoría se enlaza con la experiencia, los casos clínicos dialogan con los mitos y el sufrimiento se comprende no solo como déficit, sino también como drama humano y umbral de transformación. Por eso, al inicio de esta presentación, toda la cabecera ha sido el gusano, la cristálida y la mariposa, porque donde hay sufrimiento, hay sentido, donde hay dolor, hay esperanza. Muchísimas gracias a todos y les invitamos a nuestro próximo encuentro, que será sobre el doctor Carlos Byton y su escuela simbólica junguiana. Lo presentaremos en mayo y lo anunciaremos con tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta siempre. Muchas gracias.